Hermanos, gracias por recibirlos. Les quisiera presentar a aquellos que no la han conocido a mi esposa, Jenny. Ella me acompaña siempre. Gracias a Dios, los hijos han crecido y ya no está tan atada al hogar. Ella siempre me acompaña. Y entre tantos años de ministerio, ella nunca se me ha alejado. Ella siempre ha andado conmigo y ha hecho la obra. Y pues yo doy gracias a Dios por la vida de ella. También quiero dar gracias a Dios por la vida de ustedes. Nosotros venimos, hermanos, con la idea de poder ayudar y poder traer la bendición de la palabra de Dios. Pero la verdad, nos vamos más bendecidos de lo que nos llevamos. Estamos con la reina de Saba que se llevó más de lo que trajo. Así también. Nosotros, cuando ella vino a ver a Salomón, se trajo muchos regalos, pero dice al final, Salomón le dio más y se llevó más. Háganle cuenta que nos pasa igual. Nosotros venimos y les trajimos un regalo y nos vamos llenos. Amén. Gracias a Dios por su iglesia. Damos testimonio y vamos a dar testimonio a los hermanos de Monterrey de su hospitalidad, que aquí tienen hermanos en Cristo. Amén. Yo nunca había venido aquí. Entonces, conocernos para mí es una bendición. Y sin embargo, nos di cuenta que conocemos a muchas personas en común a través de confraternidades y cosas así. Entonces, yo sí quisiera tener nada más esta palabra. Me disculpan de todo tiempo, ¿verdad? Pero para agradecerles. Amén. Ahora quisiera, hermanos, que utilizáramos el tiempo que hemos reservado todos para el estudio de la palabra, para escuchar la palabra de Dios, como el hermano dijo, que sea la palabra la que hable. Ya hemos hecho una oración, voy a empezar inmediatamente. Y el tema, hermanos, es uno que yo vi en un devocional. Yo no veo muchos devocionales, porque hay demasiados. Mi estilo devocional es diferente. Pero me topé con esta idea del hermano Tim Price. Y él mencionaba 3 cosas que Jesús prestó. Y me interesó, pidió prestadas. Y me interesó el tema y empecé a ver la escritura. Y encontré cuando menos 8 cosas que Jesús pidió prestadas. Así que este es un sermón de 8 puntos. Y el maestro de homilética me tronaría. El sermón perfecto es de 3. Pero amados los cinturones, vamos a ir y vamos a ver 8 cosas que Jesús pidió prestadas. Ahora, yo quisiera empezar con el tema de las reglas para pedir algo prestado. Y no sé tú, pero mi mamá tenía un montón de reglas acerca de todo. Y una de las cosas que pedir prestado en la siguiente, yo te voy a pedir que me ayudes. Si tú crees que esta regla es adecuada o no. Si tú crees que es adecuada, por favor, levanta la mano. Pero uno, tienes que ser muy buen amigo para pedir algo prestado. Tienes que ser una persona de confianza. ¿Quién está de acuerdo? Okay. Número 2, si lo pides con frecuencia, mejor cómpralo. Número 3, de lo que pides prestado, eres responsable en caso de que se dañe. No se va a decir, mira, no me prestaste, se quebró. Regrésalo, esto es de mi mamá. Regrésalo mejor de lo que no recibiste. Siguiente, corresponde. Es un pequeño detalle de agradecimiento. Mi hermano Javier, que también es predicador, de repente me pide la camioneta, por X razón. Él tiene una camioneta, pero a veces circunstancias, y a veces que nomás se le ha ofrecido. Mi hermano Javier, siempre que le presto la camioneta, sí le pongo gasolina, pero él siempre me la regresa por el tanque lleno. Es un pequeño detalle que yo aprecio. Otro hermano se la presto. Yo soy muy malo ya para lavar los carros. Era joven, me encantaba lavar mi carro. Y ahora no. Yo ahora uso mi carro mucho tiempo. Y este hermano siempre me la lleva al car wash y me la entrega. Corresponde. ¿Están de acuerdo? Ok. Si pides prestado, está dispuesto a prestar. ¿Cuántos? Muy bien. Regresa pronto lo que pides prestado. Muy bien. No tomes prestado sin pedirle al dueño. Y la última, trata de dar tanto como recibes.
Muy bien. Jesús pidió cosas prestadas. Y lo primero que encontramos en los evangelios es que Jesús pidió prestado un pesebre. Usted sabe la historia, llegó a Belén y no había lugar. Tenemos que considerar que Belén era donde tenían familia. No sé si el caso de la forma en que María y José se casaron, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Todo eso quizá que arrancaba el estigma, ¿verdad? De eso, de que ella estaba embarazada antes de que se casaran, pero resulta que tomó prestado un pesebre, ¿verdad? Hay un libro que dice, ¿y por qué Jesús nació entre los animales? Jesús pidió lo que estaba disponible. Dice, estando ahí se cumplieron los días, dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Jesús se ajustó a lo que había y tomó prestado un pesebre. No era su lugar. Y dice, no lo recibieron. Se vio cierta necesidad, tuvo que pedir prestado. Número 2, Jesús pidió prestado una barca. Ya en el ministerio público, él se acerca y la multitud empieza a oírlo. Vio que lavaban las redes, no había pescado nada toda la noche. Ustedes se acordarán de esa historia. Y Jesús les dice, le rogó, fíjense, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Ustedes conocen la historia. La barca, dice, era de Simón. Noten la forma en que pidió Jesús. Habían estado toda la noche, no habían pescado nada. Creo que estaban muy tristes, desanimados. Pero se acerca el rabí de Galilea y empieza a oírlo. Y luego el rabí le pide prestado su barquito. Yo creo que estaba muy frustrado en todo, pero había una buena forma de hablar de Jesús. Si venimos a la iglesia a veces atribulados, yo creo que es lo mejor que podemos hacer, venir a la iglesia, porque aquí no, se calma el espíritu, el alma. Entonces, hermanos, ¿se acuerdan lo que pasó después? Jesús terminó su discurso y le dice, vámonos a... Y le dice, échala a ver. Ahora, ¿Jesús qué era de profesión? Pedro, ¿de qué era de profesión? El carpintero le dice al pescador cómo hacer las cosas. Y Pedro le dice, Señor, pero por tu palabra. ¿Y qué pasó? Aquí vemos un patrón. Dios no necesita pedirte prestado nada. Y si no necesita pedirte prestado nada, ¿qué lo hace? Yo creo que con el caso de Pedro, quería darte. Porque recibieron. De hecho, tuvo que venir Juan a ayudarle, porque no cabía. Número 3. Jesús pidió prestado un almuerzo. ¿Verdad? Ustedes se acordarán, es una gran multitud, vienen a escuchar a Jesús, ¿verdad? Y los discípulos dicen, ya despídelos porque es tarde y no hay lugar por aquí. Dice que el lugar era apartado. Y Jesús les dice, denles ustedes de comer. Y yo creo que dicen, Señor, mira cuántos son. Y alguno dice, no, pues se necesita un montón de dinero y no, yo creo que no había. Entonces Jesús les dice, ¿qué tienen? ¿Qué tienen? Y sucede que a un muchacho adolescente probablemente fue el único que vino preparado entre 5,000 y eran más, hermanos, porque se contaron los hombres, era mucho más. Y yo sospecho que era la mamá, yo creo que la mamá le mandó el lonche, porque así son las mamás. Y ¿saben qué? Otro detalle interesante, que no nomás le mandó para él, le mandó como que para alguien más. Yo creo que mamá le dijo, llévate el lonche, mamá se asegura que comamos, son muy lindas, y también son generosas para compartir.
Porque este muchacho venía con la idea de normal. Entonces cuando él, no sé si lo vieron o qué pasó, pero él vino y aquí está. Y los discípulos dicen, ¿qué es eso para tantas personas? Y Jesús levantó las manos, los ojos al cielo, oró. Y más de 5,000 personas comieron ese día. Porque un muchachito estuvo dispuesto a dar, ¿verdad? Dice que Jesús les preguntó para probarlos, ¿verdad? A veces son ocasiones en que en la iglesia tenemos retos y no va a haber, pero en fe damos el paso y ¿qué pasa? El Señor provee. El Señor sigue multiplicando hoy en día, pero tiene que haber gente como el muchacho que vino y compartió. Jesús pidió un lugar para estar, para posar. Ustedes recordarán la historia. Jesús otra vez va, hay mucha gente, y hay un señor que siempre decimos conocido porque era chaparrito. Yo no sé si a él le gustaría que nos acordáramos nomás porque era chaparrito. Porque ¿saben qué? De todas las cosas que se dice él, quizá el que fuera chaparrito es lo menos importante. Dice, no es que no podía ver. No, hermanos, también era odiado por la gente. Era un cobrador de impuestos, un oficial del gobierno romano que los tenía opresos. Yo creo que más era que él temía la reacción de la gente que fuera chaparrito. Pero se subió al árbol. Se andaba escondiendo. Pero quería ver a Jesús. Corrió el riesgo para ir a ver a Jesús. Y la historia dice que Jesús llegó ahí, se dirigió a él. Y yo creo que él se empezó a decir, ay caray, ya todos me van a ver aquí trepado. Y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy, fíjense la frase, es necesario que yo pose en tu casa. Ahora la cuestión es que Jesús era un rabí. Y los rabí no se juntan, ni menos comen. Por eso, de hecho, en la historia, después los fariseos le reclaman, ¿por qué el maestro come? Ahora, Jesús le pidió alojamiento. Zaqueo le hace una fiesta, un fiestón. E invita a sus amigos, que lógicamente eran puros publicanos, porque los demás no. Y Jesús le dice, bueno, Zaqueo dice primero, Señor, de lo que he tomado de más, porque tenía la costumbre, no les daban salario, su salario era todo lo que podían agarrar y se servían con la cuchara grande. Voy a regresar 5 veces. Esto es más de lo que existía la ley. Había una ley al respecto a eso, que si tú defraudabas tenías que regresar, y creo que como 3 veces, 4 veces. Él dice 5 veces. Jesús ve el arrepentimiento reflejado en su conducta, lo que llamamos fruto de arrepentimiento, y dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Quiere tu hogar, pero no nos equivoquemos, Él es Señor de todo. Él quiere entrar para bendecirte, como en el caso de Zaqueo. Luego, hermanos, un burrito. Ahora, Jesús va a entrar a Jerusalén, la llamada entrada triunfal. Generalmente los conquistadores, los reyes, y el Mesías era rey, llegaban en caballo blanco. Pero él llegó en un burrito, humilde. Humildad es una de las características que vemos en el liderazgo de Jesús. Dice, el que me sigue, el que quiera ser líder, va a ser siervo de todos. Los fariseos eran arrogantes, querían lugares privilegiados, ser tratados, como decimos, VIP. Jesús no, entró en un burrito. También para mostrar que su reino no era un reino de ejércitos y conquistas y guerra,
sino una guerra espiritual. Jesús enfatizó que el reino es de los cielos. Pilato luego le preguntaría, ¿eres tu rey? Sí, yo soy rey, para eso nací. Pero mi reino no es de este mundo. Y Pilato se dio cuenta que él no tenía aspiraciones políticas, que tenía una misión del Espíritu. Y lo curioso de la historia, hermanos, si leemos, es que entra y les dice, van a encontrar un burrito y lo van a desatar. Si les preguntan, van a decir, el maestro lo necesita. Y les pasó. Les dijeron, ¿y por qué desatan eso, verdad? Yo creo que dijeron, está rompiendo la regla de tomar sin pedir prestado. Pero el Señor ya había previsto eso. Y le dice, lo van a decir, el Señor lo necesita. ¿Te ha dicho una vez el Señor acerca de ti y de lo que tienes? ¿Lo necesito? ¿Realmente Dios no necesita, hermanos? ¿Quién necesita a quién? Pero al ponerse en una posición de necesidad, Jesús vio el camino para bendecir a otros. Y le prestaron el burrito. Porque el Señor lo necesita. El Señor necesita. Pero no porque Él realmente necesita. Porque tú necesitas dar al Señor. ¿Te has encontrado en la situación en que no pides para ti, pero pides para Jesús, para el reino de Dios? Esta es la situación, a veces es incómodo, pero los discípulos tuvieron que pedir para el maestro, ¿verdad? Así que no nos dé pena, ¿verdad? Pedir para Dios. Una moneda. Jesús no traía un 5 en la bolsa, hermanos. ¿Quién traía la bolsa? Yo creo que es una buena enseñanza de que la tesorería no debe estar a cargo del ministro. El ministro no debe meter mano en la bolsa. Debe de haber administradores. Ahora, digno es el obrero de su salario. La iglesia le designa un ingreso y a través de los ancianos, diáconos, la administración de la iglesia se le da. La historia cuenta, dice, porque le preguntan, ¿es lícito dar impuesto al César? La mayoría de la gente dijo, no, ¿verdad? Son extranjeros, nos tienen oprimidos. Y de hecho, había un grupo extremo que se llamaba los celotes, que de hecho uno de los discípulos había sido celote, ¿verdad? Esta conversación sería muy interesante para él. Que decían que si tú dabas impuesto a Roma, eres un traidor. Y Jesús les dice, conociendo la malicia de ellos, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario, ¿verdad? Que tiene la imagen de César. Perdón. Entonces les dijo, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Dijeron, de César. Y le dijo, dar pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y generalmente yo he oído que se pone énfasis en la primera parte, que es debemos cumplir nuestras responsabilidades delante del gobierno como pagar impuestos. Y sí debemos. Pero yo creo que el énfasis está en la segunda parte, darle a Dios lo que es de Dios. Me gustó mucho la exhortación del hermano acerca de la ofrenda. Fue extremadamente bíblica. Dios pide que le demos. Dios necesita, hermanos, el Señor de todos. Pero Él quiere ver nuestras prioridades. Porque el Señor dijo, y lo vimos esta semana, busca primero el reino de Dios, todo lo demás añadido. ¿Tú crees esto? Pues si tú no diezmas, realmente no lo crees. Porque Santiago te diría, tú dices que tienes fe,
yo no digo nada, pero te muestro mi fe por mis obras, ¿verdad? Lo bueno de venir de invitado, hermanos, es que si no les gusta lo que digo, yo ya me voy en la tarde. Me van a tener que perseguir hasta Monterrey, ¿verdad? Dice, hasta allá lo buscamos, dice el hermano. Un cuarto. Jesús pidió un cuarto, ¿verdad? Es interesante que al principio del Evangelio, Jesús necesita un cuarto para nacer. Que dice, no sea yo. Pero al final, sí le prestan un cuarto para que tenga lugar uno de los eventos más importantes de la fe cristiana, que es lo que celebramos ahorita, que es la institución de la Cena del Señor. Es triste que hay congregaciones que lo celebran de otros grupos evangélicos una vez al mes, una vez al año, y dicen, no, es que si lo celebran muy seguido va a perder significado. Nosotros sabemos por experiencia que no es así. Para nosotros el tiempo de la comunión, el tiempo de partir el pan y el jugo de la vid es especial. ¿Nos cansamos de comer con nuestra familia? No, añoramos, y sobre todo cuando ya empiezan a entrar a la escuela, a la universidad, y ya no coincidimos todos a la hora de comer. Y esto pasa con las familias a medida que los hijos crecen. Añoramos tenerlos a todos juntos para compartir. ¿Ustedes creen que Dios se cansa porque nos juntamos como su pueblo a participar de la Cena del Señor? Porque nos acordamos de Él. Como se enfatizó esta mañana, estamos haciendo eso recordándolo. Además, Él dejó mandamiento al respecto. En el aposento alto, hermanos, dice, y Lucas 22 no lo narra, igual van a encontrar un hombre con un cántaro. Hay la parte que no checa, es que generalmente eran las mujeres las que iban por el agua. Entonces esto llama la atención de los discípulos, lo siguen y llega y le piden al dueño. Igual, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y dice, les mostró un gran aposento alto ya dispuesto. El Señor tenía dinero, hermanos, el Señor de la casa. Porque si tú tenías una casa de 2 pisos, significa que eras próspero. Ahora, no sé si se dan cuenta de esto, pero el aposento era quizá probablemente un lugar así, si acaso un poco más chico, porque ahí llegaron a caber 150 personas. Ahora, dice que ya estaba preparado. Los judíos tenían que preparar el lugar una semana antes porque había una fiesta de los panes sin levadura. Tenían que limpiar la casa y no podía haber nada fermentado. Les comentaba yo a los hermanos en la clase que esta idea de que Jesús tomó vino y era fermentado, estábamos seguros que en la Pascua no, porque no podía haber nada fermentado. Toda una semana antes limpiaban la casa y se deshacían de todo lo fermentado. Por eso el pan que tomamos en la Cena del Señor es pan sin levadura. Por esa razón. Él ya lo tenía dispuesto y lo tenía dispuesto porque Él tenía planes. ¿Ha pasado que tú tienes planes pero el Señor los cambia? Que tú ya tienes separado esto para el otro y de repente Dios dice, ocupo. El Señor así pasó. Ahora, en este tiempo Jerusalén se llenaba porque todo judío debía venir a hacer el sacrificio, ¿verdad? El Cordero de la Pascua. Y el único lugar que estaba autorizado para sacrificar el Cordero de la Pascua era el templo. Todos los corderos tenían que ser sacrificados en el templo bajo supervisión de los sacerdotes. Se llenaba. ¿Cuánto hubiera costado a este hombre? ¿O cuánto hubiera sacado de ganancia por rentar un cuarto así? Pero lo dio. Ahora, de aquí en adelante se convierte en el primer lugar de reunión de la iglesia. ¿Sí sabían eso? El gran evento del Pentecostés, ¿saben dónde pasó? Aquí. El lugar donde Jesús se apareció después de la resurrección fue aquí. Donde se encontró con los discípulos después del camino de Emaús, que regresaron, fue aquí. Jesús pasó aquí probablemente mucho de esos 40 días que Lucas nos dice que el Señor se presentó con pruebas indubitables, sin lugar a dudas.
Porque un hombre estuvo dispuesto a prestar a Jesús. Una tumba. El Señor dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Yo no tenía una tumba. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no ha sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Sabemos que hubo dos personas muy ricas asociadas con esto. Perdón. Una era Nicodemo, el otro era José de Arimatea. Ambos eran discípulos de Jesús. De hecho, Nicodemo tiene la valentía de hablar durante el juicio de Jesús y poner la confesión, pero todos callan. Y en este sepulcro se produce el evento más importante de la fe cristiana. Jesús Estas fueron las cosas que Jesús pidió prestadas. La pregunta ahora es, ¿sigue Jesús pidiéndonos ahora a nosotros cosas prestadas? Esta es una contradicción porque ya es suyo. Jesús te está pidiendo prestado algo que es suyo. Porque los judíos oraban: Señor Dios Todopoderoso, Rey del universo, Creador del cielo y de la tierra. El rey David lo entendió bien. Dice: ¿qué te podemos dar que tú no nos hayas dado primero? Todo es suyo. El Señor quiere ver si se lo prestas. Porque al prestártelo, Él te quiere bendecir. Jesús quiere ver si le entregas lo que Él te pide. Hubo un hombre al que Dios le pidió una cosa, la cosa más valiosa. Abraham, heme aquí, Señor. ¿Te acuerdas de ese hijo que te prometí? Sí, Señor, te tardaste, pero no. Isaac, el hijo de la promesa. A través de él serán benditas todas las naciones de la tierra. Sacrifícalo. Entrégamelo. Abraham era un hombre que cometió errores y defectos. Pero Abraham es conocido como el amigo de Dios porque él se preparó en la mañana y fue con su hijo. El hijo le pregunta: aquí está la leña, padre. Aquí está. Que necesitamos, pero ¿dónde está el sacrificio? El corazón de Abraham, yo creo que se derritió. Pero dice: el Señor proveerá. No tenía sentido lo que el Señor estaba pidiendo a Abraham, porque el Señor Dios nunca pide sacrificios humanos. Son los pueblos paganos. Hay ocasiones en que Dios no tiene sentido para ti, en que no ves el plan, en que te sientes confuso y dices: Señor, ¿es para aquí o es para acá? Señor, ¿por qué? Pero al llegar al monte, que no sé si saben, pero es el monte donde estaba el templo, donde estará en el futuro el templo, Él está preparado para sacrificar a Isaac. Y en el momento en que levanta la daga: detente.
porque no me negaste a tu hijo. Y fíjense la palabra que utiliza, tu único hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito. Yo no necesitaba que Abraham sacrificara a Isaac, pero él quería ver si le entregas lo que él te pide, no importa el costo. Y aquí es donde la historia se traslada de tiempo de Abraham, de tiempo de Jesús, aquí. ¿Estás dispuesto a darle a Dios lo que él te pide? Y la respuesta adecuada es sí, Señor. ¿Sabes qué es lo maravilloso de esto? ¿Te acuerdas de la barca que pidió una barquita? ¿Cómo la regresó? Llena. Es más, 2 llenas que se hundían. Isaac no sacrificó a Isaac, estuvo dispuesto a entregarlo, y por eso Isaac se convierte en patriarca, y a través de él tú y yo hemos alcanzado bendición, porque dice el Nuevo Testamento que nosotros que andamos por fe somos hijos de Abraham, somos hijos engendrados a través de la fe, y andamos por fe y no por vista. No tengas temor de dar a Dios. Una, realmente todo es suyo. Segunda, Él regresa lo que pide mucho, mucho mejor. Si tú le entregas tu vida, Él la va a transformar y la va a hacer mejor. Voy a terminar con una historia. En la iglesia hay un anciano que se llama hermano Montemayor. Su esposa se llama Carmen. La hermana Carmen cuida a sus nietas. Nos contaba la historia que llegó la primera nieta, no, la princesa, maravilloso, pero luego llega la segunda y la hermana está hablando con ellas, y una de las cosas que dice, hay que compartir con Camila, y la niña dice, bajo, no, compartir no. Y la hermana se queda así, ¿verdad? No, compartir sí. ¿Qué dices tú? Compartir sí, compartir no. El Señor sigue pidiendo cosas prestadas, pero recuerda que Él las regresa mejor que como las. Que el Señor los bendiga, hermanos.